Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este primer módulo de la reunión regional Norte 2021 llamada Controversias en Gastroenterología. Mi nombre es Octavio Gómez Escudero y me toca coordinar el módulo de enfermedades esofágicas. Para mí es un honor presentar a los ponentes que van a participar en este módulo. En primer lugar, al doctor Francisco Huerta Higa. Él es especialista en gastroenterología, endoscopía y neurogastroenterología, jefe del Departamento de Gastro del Hospital Ángeles Torreón y actual presidente del Consejo Mexicano de Gastroenterología y expresidente de la Asociación Mexicana de Gastro en 2011. Él va a tocar el tema controversias en el diagnóstico de la ERGE e indicaciones de cirugía. A continuación, el doctor José Alberto González González, quien es especialista en gastroenterología y endoscopía y director del curso de endoscopía del Hospital Universitario de Monterrey, José Eleuterio González, hablará del tema terapias endoscópicas en esófago de Barrett. Es la terapia definitiva. Después, el doctor José Luis Tamayo de la Cuesta, que es especialista también en gastroenterología y endoscopía y jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Civil de Culiacán, expresidente de la Asociación de Gastro en el 2012, hablará de reflujo refractario. Después el doctor Oscar Víctor Hernández Mondragón, también especialista en gastroenterología y endoscopía y actual profesor de posgrado de gastroenterología y de ultrasonido endoscópico en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, hablará del manejo actual de la calasia, cirugía contra POEM. Y finalmente tenemos nuestra conferencia magistral a cargo del doctor Sami Hachem, un gran amigo de la asociación. Él es especialista en gastroenterología y hepatología y profesor de medicina clínica en la Clínica Mayo de Jacksonville, y autor de múltiples capítulos y guías sobre trastornos motores esofágicos y dolor torácico no cardíaco, y hablará de nuevos trastornos de la motilidad esofágica. Espero disfruten este módulo. Buenos días. Buenos días, mi nombre es el doctor Francisco Huerta. Agradezco infinitamente la invitación de la Asociación Mexicana de Gastro para participar en este Regional del Norte, en especial a mi amigo y médico, el doctor Luis Gursa Morales. En esta ocasión vamos a hablar de la enfermedad por reflujo y la controversia en su diagnóstico. No tengo ningún conflicto de interés que mencionar y vamos a empezar. Para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo podemos utilizar ya sea los síntomas del paciente, la respuesta a los inhibidores de la bomba de protones, o bien los resultados en caso de que ya lo tenga de endoscopía, de manometría y de pechimetría. Dependiendo de la combinación de cada uno de estos factores en el paciente, podemos llegar a tener hasta más de 50 fenotipos diferentes de la enfermedad por reflujo, lo que equivaldría prácticamente a tener un mazo de cartas, y que el paciente se presentaría con nosotros de acuerdo a las cartas que le tocaran en esta ocasión. Precisamente por esta gran diversidad, el grupo de la Universidad de Northwestern en Chicago publicó el año pasado un algoritmo individualizado para cada paciente, en el afán o en el intento de que cada paciente reciba un diagnóstico personalizado para que nosotros como médicos podamos hacer de una manera más práctica el diagnóstico. Vamos a empezar entonces con el primer paso que ellos comentan o sugieren, que es la historia clínica y los cuestionarios de reflujo. Si tomamos en cuenta el síntoma de pirosis como el síntoma principal para hablar de enfermedad por reflujo, les voy a presentar dos de muchísimos trabajos que hay con respecto a la capacidad diagnóstica que tienen los síntomas en la enfermedad por reflujo. El primero es del grupo de los españoles, en donde se incluyeron 152 pacientes con pirosis como síntoma principal en la gran mayoría de ellos. Y como ustedes pueden ver, solamente se pudo documentar el diagnóstico a través de endoscopía en el 23% de ellos y con una exposición esofágica al ácido anormal en el 62% de ellos. En este otro trabajo del grupo del Reino Unido, a cargo del doctor John Dent, en el que se incluyeron 203 pacientes con síntoma principal de pirosis en 2 de 3 de cada uno de estos pacientes, y en donde se logró hacer el diagnóstico de esofagitis en el 57% y una exposición esofágica normal en el 63% de estos pacientes. Si nosotros tomamos en cuenta esto, así como la gran cantidad de trabajos que existen al respecto, podemos hacer, en resumen,
la consideración de que la pirosis como herramienta diagnóstica tiene una sensibilidad del 67% para diagnosticar reflujo, con una especificidad del 70%. Y esto solamente refiriéndonos a la pirosis. Sin embargo, la pirosis no es el síntoma principal en la gran mayoría de los pacientes que tienen reflujo. En este mismo trabajo del doctor John Dehn, que se conoce como el trabajo diamante, o el Diamond Work, tenemos que la pirosis solamente fue el síntoma principal en el 65% de los pacientes. Y no solamente en países en donde se maneja la misma terminología. Este otro trabajo en donde se colocaron o se hicieron cuestionarios a 5.158 pacientes de diferentes partes del mundo, y como ustedes ven ahí, la respuesta se presenta en esta especie de estrella de varios colores, en donde hay un traslape de los diferentes síntomas y de cómo refieren los pacientes al reflujo gastroesofágico, y no necesariamente es la pirosis. Es precisamente esta variabilidad en la que se fundamentó la clasificación de Montreal, tratando de dar un poquito de homogeneidad a la terminología a nivel mundial, algo que, aunque fue un esfuerzo bastante intenso, no se ha logrado todavía tener al respecto. Si a eso sumamos que la pirosis tiene diferentes orígenes, no solamente la presencia de ácido en el esófago, vemos que el problema se hace todavía un poquito más complejo. Si tomando en cuenta el ácido, que es el que suele producir con mayor frecuencia la pirosis, se ha tratado de que en aquellos pacientes que tienen o que no tienen síntomas de alarma se emplee la prueba terapéutica para tratar de ayudar a establecer el diagnóstico. Sin embargo, si revisamos los diferentes trabajos, vemos que la sensibilidad para poder con una prueba terapéutica discriminar a aquellos pacientes que verdaderamente están enfermos va del 69 al 78%, con una especificidad para descartar a aquellos que no están enfermos que va del 44 al 54%. Entonces, la historia clínica y los síntomas no siempre nos van a ayudar a poder hacer el diagnóstico en la gran mayoría de los pacientes. Es entonces cuando se puede recurrir en un segundo paso a la endoscopía. De acuerdo a la clasificación de Los Ángeles, se puede clasificar dependiendo del grado y de la afectación circunferencial de las erosiones en diferentes grados de la A a la D. Sin embargo, varios pacientes, aún que estén tomando inhibidores de la bomba de protones, pueden presentarse con erosiones. Recientemente, el Consenso de Lyon, publicado en el 2018, propuso que la presencia de erosiones de grado A de Los Ángeles no es definitivo para establecer el diagnóstico de enfermedad por reflujo, y que el grado B sí puede ser suficiente al menos para iniciar el tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Sin embargo, dada la poca concordancia que hay entre los endoscopistas, se sugiere que si el paciente va a ser enviado a cirugía, se le realice una pechimetría complementaria. Lo que dice el Consenso de Lyon es que el diagnóstico definitivo de enfermedad por reflujo hecho por endoscopía solamente se va a hacer cuando haya esofagitis grado C y D de Los Ángeles, o bien cuando se logre documentar esófago de Barrett por biopsia. En un tercer paso se sugiere entonces el monitoreo o la cuantificación ambulatoria del reflujo. El registro de pH esofágico o pechimetría en forma ambulatoria nos va a permitir confirmar la enfermedad por reflujo en aquellos pacientes que tienen síntomas con una endoscopía normal, en aquellos pacientes que tienen síntomas atípicos, o bien cuando se está planeando una cirugía. El objetivo principal de este estudio va a ser determinar la exposición esofágica al ácido. El Consenso de Lyon propone que solamente se considere como positiva la pechimetría cuando más del 6% del tiempo total del estudio el pH se encuentre por abajo de 4, o bien cuando haya más de 80 eventos por reflujo en las 24 horas. Pasamos entonces al cuarto y último paso que sugieren estos autores, en donde ya se hace un estudio bastante más completo de la función esofágica, ya sea a través de manometría de alta resolución, de manometría convencional, o bien de pHmetría con impedancia. El papel de la impedancia en el diagnóstico de la enfermedad por reflujo nos permite, a través de esta variante, definir la dirección del flujo, ya sea una deglución o un verdadero reflujo, así como también nos va a permitir detectar la presencia de líquido o gas, o bien un reflujo mixto en el caso de estos pacientes. El Consenso de Lyon propone que las pruebas deben realizarse sin inhibidor de la bomba de protones
en aquellos casos no confirmados de reflujo o bien en aquellos pacientes que se encuentren ya en protocolo quirúrgico. Y debe hacerse con inhibidor de bomba de protones a doble dosis en aquellos casos confirmados, pero en donde se intenta relacionar los síntomas refractarios y aquellos eventos de reflujo independientemente del tipo de reflujo que sea. Existen algunas variantes en la medición de la impedancia que pueden ayudar en el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Existen dos parámetros que mejoran la capacidad diagnóstica de la pechimetría con impedancia. Una es la peristalsis inducida por deglución por reflujo, cuyas siglas van a ser PSPW para esta práctica, y la otra es la impedancia esofágica basal. La PSWP es la caída anterógrada del 50% de la impedancia previa a la deglución, originaria o bien originada en los sensores proximales y que va a estar seguida de un retorno al menos al 50% de los valores basales en los sensores distales. Con esta medición de la peristalsis inducida por deglución por reflujo, se va a poder construir un índice que se va a obtener al dividir el número total de estas peristalsis inducidas entre el número total de eventos por reflujo. Tengamos este concepto presente porque lo vamos a utilizar en un par de diapositivas más. Otra variante en la medición de la impedancia para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo es la impedancia basal nocturna, que es el promedio de la suma de 3 periodos de 10 minutos separados por 1 hora durante el periodo nocturno, durante el periodo de sueño. De esta manera, se ha logrado construir un límite u horizonte por el doctor Frassoni, en el cual establece la cantidad de 2.292 ohms, que es la medida eléctrica con la cual se va a medir la impedancia durante estos estudios. Y como vemos, cuando se encuentra una exposición esofágica al ácido elevada, de más del 6% del tiempo total del estudio, puede discriminar o diferenciar con mucha facilidad e incluso de una manera objetiva a través de estos colores aquellos pacientes que tienen un problema funcional de aquellos pacientes que verdaderamente tienen una enfermedad por reflujo. Entonces, si tomamos en cuenta la presencia tanto de la peristalsis inducida por reflujo como la impedancia nocturna, y vemos nosotros el límite de Frassoni o el horizonte de Frassoni de 2.292 ohms, vemos que todo lo que se encuentre por arriba de esa cantidad o de esa cifra va a ser realmente pacientes que no tienen reflujo y cuyos síntomas pudieran estar dados por lo que se conoce como una pirosis funcional. De esta manera se ha tratado de construir un algoritmo en el cual en aquellos pacientes que tienen pirosis y una endoscopía normal y se les realiza una pechimetría con impedancia, podemos encontrar que pueden tener una exposición esofágica anormal al ácido, lo que establece el diagnóstico de la enfermedad por reflujo no erosiva. O bien, en aquellos pacientes en que la exposición esofágica al ácido es normal, y tomando en cuenta estos valores que acabamos de decir, más el índice de síntomas y la probabilidad de asociación al síntoma positivas con un número de reflujos anormales, podemos tener el diagnóstico de una enfermedad por reflujo no erosiva, pH negativa o bien de esófago hipersensible, que finalmente caería dentro de los fenotipos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por la otra parte, cuando estas cifras son normales, el índice de síntomas y la probabilidad de asociación al síntoma son negativos y existe un número de reflujos normales, nos encontramos con mucha posibilidad con un paciente que tenga un trastorno funcional del tipo de la pirosis funcional, que no es enfermedad por reflujo. Pareciera que, lejos de hacernos las cosas más sencillas, el diagnóstico de la enfermedad por reflujo en aquellos pacientes que tienen alguna dificultad para el diagnóstico o bien con pobre respuesta al tratamiento, esta situación nos hace que incluso tengan que ser enviados a centros de concentración en donde se encuentran expertos de alto nivel. Sin embargo, parece ser que en el futuro las cosas pueden empezar a tener otro tinte de facilidad. Les presento un trabajo de hace 2 años del grupo del doctor Pacey, en donde empieza a detectar o empieza a hacer estudios a través de la medición de la impedancia en tiempo real a través de un catéter utilizado durante la endoscopía. Al principio lo hacía con un catéter sencillo, actualmente ya está utilizando un balón con una columna de 10 sensores prácticamente a todo lo largo y en los 4 cuadrantes del esófago.
y se infla el balón en el esófago durante la endoscopía y nos permite obtener estas imágenes, en donde aquellos pacientes que tienen más de 4,000 ohms de medición en la impedancia, vemos que son pacientes que no tienen reflujo gastroesofágico. Aquellos que están entre los 2,000 y los 4,000 son pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, y aquellos que están por debajo de los 2,000 o apenas rebasándolo son pacientes que tienen una esofagitis eosinofílica. Si estas gráficas las ponemos con colores, vamos a ver cómo la esofagitis eosinofílica es muy fácil de diagnosticar porque se va a ver toda roja. El paciente normal va a tener algunos tintes de azul y de verde, que son la mayor cantidad de ohms. Y vean ustedes cómo el paciente con reflujo, sobre todo en las partes distales, estos son los centímetros de la unión esófago-gástrica hacia arriba, vemos cómo el paciente puede tener enfermedad por reflujo e incluso nos puede decir en qué cuadrantes es donde se encuentra con mayor posibilidad este problema. Realmente esto acaba de ser presentado nuevamente por el doctor Basie con nuevos datos en la Semana de Enfermedades Digestivas de mayo pasado, y tal vez esto vaya a ser algo de mucha utilidad en la vida diaria en nuestros pacientes. Unas palabras acerca de la manometría de alta resolución. El consenso de Lyon propone 2 métricas, la morfología de la unión esófago-gástrica y el vigor contráctil, en donde sabemos que podemos tener 3 tipos diferentes de unión esófago-gástrica, y sobre todo que el consenso de Lyon nos propone que tenemos que utilizar cualquiera de estas 2 pruebas, los tragos rápidos múltiples o el reto de deglución rápida, que nos va a permitir discriminar a aquellos pacientes que van a tener una pobre respuesta a medicamentos, mayor exposición esofágica ácida en la enfermedad por reflujo no erosiva, o bien una obstrucción de salida con beneficio de dilatación postquirúrgica. En resumen, podemos decir que la posibilidad de tener diversos fenotipos de la enfermedad por reflujo gastroesofágica es muy alta y que debe orientarse el proceso diagnóstico en forma individualizada en cada paciente. Debemos contar con algoritmos muy precisos para cada variante clínica y no nos debe de temblar la mano para pedir apoyo en estos casos difíciles. No debemos indicar cirugía antirreflujo en aquellos pacientes cuyo riesgo de complicaciones supere los beneficios. Muchas gracias por su atención. Pues primeramente muchas gracias a los organizadores de esta reunión, como siempre, por su amabilidad de invitarme a participar en este tema interesante con cosas novedosas. Así como agradezco a todos los organizadores y todo eso, también agradezco al hospital donde estoy, a la institución donde pertenezco, por la oportunidad de trabajar ahí y hacer algunos trabajos en esa institución con todo el grupo en el que estoy. Este es un paciente que tiene ciertas molestias digestivas y que nos fue referido para hacer una endoscopía. Y al entrar vemos y decimos, ok, pues tiene datos de Barrett, tiene esta gran úlcera ahí y ya tiene una neoplasia. Y no tenemos que hacer ninguna clasificación de nada para poder decir que esta es una neoplasia avanzada. Y esto es lo que no queremos llegar a ver en estos pacientes. Este es otro paciente que tuvo un poco de mejor suerte por decirlo así, donde se le diagnosticó un poco más temprano, se hizo un tratamiento oncológico y quirúrgico y después de 2 años acude a control. Como podemos ver aquí, vean cómo al encontrar y tener estas lesiones, dice que tiene un Barrett C1M2 con displasia leve. Lo vemos aquí en luz blanca, vemos ahí una grapa y vemos los datos del Barrett. O sea, ya no tenía Barrett y volvió a tener Barrett. Situación curiosa que nos hace ver cuál es el origen del Barrett y vamos a tocar un poquito parte de todo esto. Vean aquí con alta definición y NBI cómo se va uno observando área por área para tratar de ver, y vemos aquí en la parte inferior del lado como las 5 áreas que son muy sospechosas con la estructura de que pueden tener estos sitios de displasia, y otros donde se ve bastante claro toda una estructura de Barrett en donde no vemos tantos cambios sugestivos de displasia, aunque en ese sitio sí se alcanzan a ver algunos. Y esto es lo que podemos ver, cómo vuelve a tener Barrett un paciente ya operado. Y al tener Barrett y estar operado,
¿qué es lo que debemos de hacer? Y eso lo vamos a tocar en el tema. Pues lo que debemos de hacer es volver a tratar a estos pacientes, tratarlo en este caso con un halo, con radiofrecuencia, como se ve aquí, y tratar de erradicarlo totalmente el Barrett para tratar de prevenir que vuelva a tener una neoplasia. Y esto se puede hacer, es una técnica realmente bastante sencilla, no es una técnica complicada de llevarla a hacer, que se puede realizar en varios lados. ¿Cuál es el objetivo de la plática? Pues definir a quién tratar, precisar el diagnóstico de displasia, saber cómo hacer una lesión visible y tratarla, y tratar a aquellos sin lesión visible, utilizar la resección endoscópica de la mucosa y posteriormente hacer o no hacer ablación. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Pues la erradicación total de la metaplasia intestinal y la displasia y el cáncer. ¿Qué seguimiento le debemos de dar y cuál es el futuro que nos espera en estos casos? Sabemos que el Barrett es estos cambios en la mucosa. La definición parece ser simple, como se puede observar aquí, y podemos ver cómo esta definición pues trata de evitar que el paciente desarrolle posteriormente un cáncer en el esófago distal. Recientemente se ha cuestionado acerca de dónde viene el Barrett, y Spegler, un autor que ha hecho mucha investigación a esto, él dice, ¿por qué vamos a considerar solamente un Barrett de 1 centímetro? ¿O por qué debe ser de 3 centímetros? ¿Tiene menos o más riesgo? Y esto se hace muchas preguntas acerca de cuál es el potencial de malignidad que puede tener. Sabemos que el definir el Barrett menor de 1 centímetro, básicamente esta es una decisión que fue algo arbitraria, elegida, pero sobre todo para no sobrediagnosticar a este tipo de pacientes y darles un seguimiento o un sobretratamiento en algunos de estos casos. ¿Qué conocemos del Barrett en México? En nuestro grupo de trabajo en la universidad estudiamos un gran número de pacientes y vimos que la prevalencia en el grupo total sometidos a endoscopía era de 1.8 y en aquellos pacientes que tenían reflujo llegó a ser a 7.2. ¿Qué sucede en México? Veamos que posteriormente el grupo de nutrición, en la misma revista mexicana de gastro, en el 2018 publica un estudio de 10 años donde encontraron que 9.6 de cada 1,000 endoscopías tenían Barrett. Pues una prevalencia muy bajita, ningún paciente tenía displasia. Y otro, aquí se puede ver en el cuadro de abajo, como otro estudio de Gómez Peña y Alfaro, ellos también ven que muy poquitos pacientes tienen Barrett en estos estudios mexicanos. O sea, a pesar de que hay prevalencias mucho más altas, parece ser que nuestro medio llega a ser del 1, 2 o 3% a la mejor en general. ¿Qué hacer durante la endoscopía? Sabemos que debes de usar alta definición, sedación adecuada, limpiar muy bien, usar ácido acético, no insuflarlos demasiado, definir bien la línea Z irregular, considerar lo que debe ser más de 1 centímetro, que eso es lo que se dice, y que por cada centímetro debes de inspeccionarlo bastante bien para poder identificar estas lesiones. Veamos cómo se usa el protocolo de SEARO para todo esto y tomar biopsias sin inflamación. Riesgo de Barrett. Estos son los pacientes que tienen riesgo de Barrett. Hombres más que mujeres, más de 50 años. Pueden ver ustedes la prevalencia, cómo se incrementa con la edad. Raza blanca, negra, los que tienen obesidad central, tabaquismo, historia familiar de Barrett o cáncer, que es muy importante, y la clasificación de displasias, que esto ya se sabe cómo va de un epitelio normal al desarrollo de un adenocarcinoma en cómo nos debe decir el patólogo lo que está pasando y usar la clasificación de Praga para poder discernir exactamente las distancias que tiene el Barrett. Se ha tratado de buscar en qué pacientes debemos de buscar datos de Barrett. Sabemos que solamente por reflujo la posibilidad es muy poquita. Debe de tener reflujo más otros datos como los que ya dijimos ahorita, y en este metaanálisis puedan ver cómo el tener otros datos de reflujo incrementa el riesgo de que el paciente tenga esófago de Barrett. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de hacer el diagnóstico? Pues pareciera ser, resumiendo todo esto de nasoendoscopías, etcétera, que el uso de la citoesponja va a tener un buen papel en buscar a estos pacientes que tengan Barrett e inclusive displasia. Este artículo recientemente publicado, vean cómo usando un marcador trefoil factor 3, haciendo tinción de las células, determinó un buen número de pacientes que podríamos diagnosticar con Barrett. Y esto es muy importante. El doctor
Lyer de la Clínica Mayo publica en el American Journal de Gastro cómo usar un método es muchísimo mejor que no usar nada. Y si pueden ver aquí, tanto en gente que tiene solo reflujo, reflujo con otros datos, a final de cuentas, el estudio de la cápsula con citoesponja parece ser costo-beneficio versus el no hacer nada en determinar a estos pacientes con Barrett tratando de disminuir la posibilidad de cáncer. Displasia y cómo detectarla. Este método que se llama TissueCypher es un método comercialmente ya disponible y donde se puede ver y mejorar el diagnóstico de displasia. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se clasifica mal a los pacientes con displasia. Por eso tenemos que usar dos patólogos y si son expertos o no y quién los tiene y cómo clasificas si es un experto o no. Y con este método que está comercialmente disponible, puedes mejorar el diagnóstico de la displasia. El tratamiento del Barrett. El objetivo es erradicar la displasia, el cáncer y prevenir la progresión de cáncer invasor, reducir la mortalidad del adenocarcinoma esofágico con estos métodos, ya sea con radiofrecuencia, crioterapia o argón plasma híbrido. Y saber que los pacientes sin displasia no les debemos de dar tratamiento. Este es el artículo clásico de radiofrecuencia del doctor Shakin, donde demostraron que evitaban la progresión a un año y era bastante bueno usar radiofrecuencia y evitaba la progresión del Barrett. ¿Qué hacer? Si hay una lesión visible, hay que removerla con alguno de los métodos y tratarlo con radiofrecuencia o crioterapia. Si tienes una lesión con un nódulo sospechoso, como en este paciente que nos tocó tratar, veamos cómo puedes usar esta resección con ligas, que es bastante segura, quitar esos nódulos sospechosos para que después el paciente pueda ir a un tipo de tratamiento más específico, principalmente radiofrecuencia, aunque la crioterapia ha demostrado ser bastante buena. Uno de los métodos que probablemente se vaya a popularizar por su facilidad es el usar argón de manera híbrida, inyectando solución salina y tratando al Barrett, que parece ser bastante bueno, y considerar que la radiofrecuencia, si falla, puedes posteriormente usar crioterapia. Eso es una de las recomendaciones de los expertos, que todavía faltan datos acerca de esto. Una vez que terminas y que haces tu tratamiento, hay que confirmar la erradicación de displasia o metaplasia intestinal, generalmente a los 3 meses después del tratamiento. Les voy a presentar una serie de artículos o de publicaciones recientes donde comparan ambos métodos. Esto es radiofrecuencia versus el tratamiento con argón híbrido, y vean que los números son muy parecidos en relación a la erradicación, pero el número de sesiones pareciera ser que es un poquito menor en la radiofrecuencia en las conclusiones de este trabajo. Entonces, pareciera ser que la radiofrecuencia puede ser un poquito más costo efectivo. Comparar un tratamiento híbrido con argón versus radiofrecuencia después de resección, este estudio alemán demostró que ambas técnicas son efectivas y el estudio se detuvo porque hubo más estenosis en radiofrecuencia. Erradicación completa de la metaplasia intestinal en Barrett y prevenir la recurrencia. Esto es sumamente importante. Estos pacientes ya tenían cáncer intramucoso y lo que encontraron fue que, si ven la gráfica, como aquellos que prácticamente quitaban la metaplasia intestinal, la recurrencia era muchísimo menor. Entonces es sumamente importante confirmar la erradicación de la metaplasia intestinal y de la displasia. Este es una metaanálisis muy recientemente publicado acerca de la persistencia de la metaplasia intestinal, y vamos a ver aquí cómo aquellos pacientes con remisión completa, la recurrencia es 5%. Aquellos pacientes con displasia, la recurrencia sí es un poco mayor, 12%. Y aquellos pacientes que tienen una displasia de alto grado y cáncer, si los erradicas es de 3 a 6%. O sea que la erradicación completa de la metaplasia intestinal se asoció a una menor displasia y menor cáncer. Y esto es prácticamente el punto central de esta plática para decir, debes de buscar la erradicación completa de la metaplasia intestinal y la displasia, que eso es lo que va a llevar a un mejor tratamiento y a un menor riesgo de que el paciente desarrolle una recurrencia. Entonces, el punto es, el tratamiento de radiofrecuencia o con cualquiera de estos métodos, ¿realmente eliminas la recurrencia totalmente? No, pero sí la disminuyes de una manera muy, muy sustancial.
¿Cómo podemos determinar la falla en la erradicación? Pues la falla en la erradicación no está clara, no hay un punto específico, si es por tiempo o número de sesiones. La ablación incompleta tampoco está bien entendida. Si está ablación incompleta con una sesión ya debe ser incompleta o debemos con 2 sesiones o 3 sesiones. El hacer resección de un nódulo y no tratar el resto del barret, esto lleva a una alta recurrencia neoplásica. ¿Cuáles son los motivos de esto? Pues los cambios genéticos probablemente o que ya se hace resistente a la ablación. Si un paciente tiene una recurrencia, ¿qué debemos de hacer? Volverlo a tratar. Se pueden tratar estos pacientes, se pueden tratar bastante bien. Este es un caso que nos tocó tratar recientemente. El paciente había recibido sus sesiones de radiofrecuencia con balón y recurrió a la metaplasia intestinal. Y entonces lo que se hizo fue nuevamente utilizar un tratamiento con radiofrecuencia y se pudo tratar de manera muy satisfactoria la recurrencia. Entonces sí se puede hacer. De hecho, el paciente debe estar en seguimiento y cuando tenga recurrencia volverlos a tratar. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Qué hacer después de la ablación? Si el paciente tiene comorbilidades severas, solo hacer resección endoscópica de la mucosa puede ser algo. Si vamos a ser muy agresivos o no agresivos, pues estas son las características del paciente y su beneficio lo debe de hacer. Una sola dosis de IVP o doble dosis, no hay un buen consenso. Yo podría decir, sin ser experto en esta situación del tratamiento, decir que pareciera ser que doble dosis pudiera ser mejor. Aspirina o prevención en el cáncer, pues hay estudios epidemiológicos, sí, pero todavía no se ha determinado. La vigilancia que debemos de hacer en los pacientes, hay que recordar este trabajo, es muy importante porque indica que no porque pase mucho tiempo, la recurrencia o el riesgo va a disminuir. O sea, el riesgo está latente y debemos de seguir a estos pacientes. Intervalos de vigilancia, como pueden ver en esta diapositiva, hay muchos datos. Lo que yo pudiera comentar como resumen es que hacerlo cada 3 meses, al menos por los siguientes 3 o 4 sesiones, luego cada 6 meses y considerar cada caso en individual, probablemente sea una buena recomendación, pero esto puede estar a discusión. ¿Cuál es el mensaje a casa? Énfasis en un diagnóstico adecuado, confirmar el diagnóstico de displasia siempre, presencia de displasia debe ser evaluada por métodos más precisos como biomarcadores o inteligencia artificial. La displasia de bajo grado no siempre es de bajo grado y eso lo debemos de tener en cuenta, así como el riesgo de progresión es bajo sin displasia, por lo que esto es muy relevante en cómo hacer el seguimiento de los pacientes. El tratamiento se debe de enfocar en eliminar la displasia y la metaplasia intestinal. La erradicación de la metaplasia intestinal es esencial en el tratamiento del Barrett para la recurrencia, como ya lo dijimos, y esta recurrencia se puede volver a tratar con éxito. Los nódulos los podemos y debemos de resecar, y los tratamientos con displasia, tanto radiofrecuencia, crioterapia o el argón híbrido, tienen buenos resultados. Muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente a los organizadores. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Tamayo. Agradezco mucho la invitación por la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Gastro y todo el comité organizador y directores del curso para participar en esta reunión de la Regional del León. No tengo conflictos de intereses que declarar para esta plática. Esta es mi agenda para el día de hoy. Y bueno, desde hace tiempo, desde el 2005, el doctor René Paz hizo una excelente revisión sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria, inhibidores de bomba de protones o falla a IVP, como también se le llamó, y él define textualmente que son pacientes que no obtienen una cicatrización esofágica completa y o una respuesta sintomática satisfactoria después de un ciclo completo de una dosis estándar, una vez al día, y un IVP. Ya en fechas más recientes, después de muchas otras revisiones excelentes que ha habido, en el 2018 estos expertos definen la ERG refractaria como la persistencia de síntomas típicos que no responden a la dosificación estable de IVP, pero ellos mencionan 2 veces al día durante al menos 12 semanas de tratamiento. Aquí habla de dosis doble y durante 3
meses de tratamiento. En este año, en abril de este año, los expertos, algunos expertos de la Sociedad Europea y de la Sociedad Americana de Neurogastroenterología y Motilidad publicaron este artículo, este consenso de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por reflujo refractaria. Es un excelente artículo. Y ellos mencionan que el término de enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria ha sido utilizado de forma vaga en la literatura, como hemos visto, y se debe hacer una importante distinción entre lo que se llaman síntomas refractarios, o sea, síntomas que pueden estar o no relacionados con reflujo, síntomas refractarios de reflujo propiamente dicho, o ERGE refractario. Y ellos definen el término de síntomas refractarios de ERGE a la persistencia de síntomas durante el tratamiento en pacientes que tienen evidencia objetiva previa de ERGE, o sea, que se hizo un adecuado diagnóstico de enfermedad por reflujo con todos estos métodos diagnósticos. Y ERGE refractaria se define como la evidencia objetiva pero persistente de enfermedad por reflujo a pesar de terapia médica. O sea, son pacientes que están bajo terapia y nuevamente se les realizan estudios fisiológicos y funcionales para corroborar que persisten con reflujo. Y vean, de acuerdo a los fenotipos más comunes de ERGE, sabemos que la neurosis es la variedad más frecuente, como la frecuencia de ERGE refractaria es variable, entre más relación existe con el ácido, como vemos en el caso de esofagitis erosiva, son pacientes que van a tener menos frecuencia de falla a IVPs o de reflujo refractario, que en total se ha reportado en algunos artículos, como en este del doctor Faz, del 30 al 40%. Y las causas de ERGE refractaria pues son variables, como ustedes pueden observar aquí. Sin embargo, es muy importante señalar que los trastornos funcionales del esófago, sobre todo lo que se llama pirosis funcional e hipersensibilidad esofágica al reflujo, llegan a sumar casi el 90% de los pacientes que tienen ERGE refractaria. Y por mucho, la pirosis funcional es la causa más frecuente de enfermedad por reflujo refractario. Sin embargo, pues existen muchas otras que debemos de considerar en un paciente en un momento dado que no tiene estas alteraciones funcionales que refluyen. Y vean cómo las causas no relacionadas a ERGE también pueden ser en algunos casos algo común, como la esofagitis hemofílica no asociada a reflujo, pero debemos de pensar en muchas otras causas que pueden ocasionar una enfermedad por reflujo refractaria, donde el síntoma de pirosis o refluxación no es debido realmente a reflujo. Y recuerden que pirosis funcional es el paciente que tiene síntomas típicos de reflujo, que tiene un estudio endoscópico negativo o normal, tiene una pH-metría con o sin impedancia normal, y eso nos habla de que hay una expresión normal del esófago al ácido, así como una asociación de síntomas negativa. Por eso se conoce como pirosis funcional y no es un fenotipo del reflujo en la actualidad, de acuerdo a los expertos de Roma. Hay que pensar también que los pacientes con otros trastornos funcionales digestivos, como es el caso del síndrome de intestino irritable o la dispepsia funcional, con mucha frecuencia se sobreponen o superponen a síntomas de reflujo, como es el caso de síndrome de intestino irritable y reflujo en SIGAME2, que como ustedes saben es una encuesta en pacientes mexicanos que acudieron a consulta de gastroenterólogo, y vean cómo se observó que hasta el 25% de los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen superposición con síntomas de reflujo gástrico. ¿Qué vamos a hacer con un paciente que hemos catalogado como ERGE refractaria? Bueno, tenemos que echar mano de estudios nuevamente estructurales o funcionales. Si se realizaron, en ocasiones volverlos a repetir, y si no se han realizado, pues tenemos que hacerlos. Inicialmente, pues tenemos que hacer una endoscopía con toma de biopsia, en algunos casos un esofagograma, dependiendo de las características clínicas de cada paciente, manometría de alta resolución, pH-metría con impedancia intraluminal, y ya en centros de investigación incluso se utiliza el EndoFLEP para medir distintibilidad del esfínter esofágico inferior en algunos pacientes que no respondieron a IVPs, e incluso estudios
de medicina nuclear como la centellografía gástrica para ver vaciamiento gástrico. Y lo que recomiendan los expertos de este consenso que les mencioné es que nosotros, nuestro manejo, nuestro tratamiento sea dirigido al mecanismo subyacente del fracaso, si es que lo identificamos por medio de los estudios que les mencioné anteriormente, y nuevamente insisten en cambios del estilo de vida, en optimizar la terapia con IVPs o utilizar, en caso de tener disponibles, los PCABs o inhibidores del ácido competitivos con el canal de potasio, o incluso considerar fármacos como los antagonistas H2 si se sospecha de fugacidad nocturna, el baclofeno, que es inhibidor del reflujo, o incluso alginatos o mucoprotectores. Y obviamente los neuromoduladores para los casos de trastorno de pirosis funcional o hipersensibilidad al reflujo. Bueno, es el prototipo de estos bloqueadores de ácido competitivos del canal de potasio PCABs, el vonoprazan, que aún no lo tenemos disponible en México. Estos inhiben la bomba de protones de una manera competitiva y de manera reversible. Son unas bases débiles que se acumulan dentro de la célula parietal a concentraciones hasta 1000 veces mayores que los IVPs, que no requieren de ser activados por el ácido, por lo tanto no requieren de un tiempo de administración específico antes o después o con el alimento. Estos fármacos proporcionan una inhibición más rápida, más potente y prolongada de la secreción ácida, como ven aquí en esta gráfica, que desde la primera dosis se logra esta inhibición importante, a diferencia de los IVPs, que es un efecto acumulativo que se obtiene aproximadamente al quinto día. Y en este pequeño estudio de 24 pacientes resistentes a tratamiento con IVP, que se realizó en Japón, son 24 pacientes, 10 miligramos de vonoprazan al día por 4 semanas. Vean, es un estudio abierto, cómo existe mejoría de los síntomas o resolución de los síntomas, tanto en el grupo de pacientes con la variedad erosiva y no erosiva. Y también este es un parámetro de calidad de vida que se usa en Japón, en la escala de Izumo, y vean cómo también existe en los erosivos como los no erosivos una mejoría en los parámetros de calidad. Los inhibidores del reflujo son fármacos que actúan disminuyendo o inhibiendo el número de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que como ustedes recuerdan es el mecanismo fisiopatológico principal de la enfermedad por reflujo. El prototipo es el baclofeno, que es un agonista de los receptores GABA-B, y este es un metaanálisis donde muestra la ventaja a favor de baclofeno comparada con el control, o sea, IVP o placebo. Sin embargo, pues esto está asociado a muchos eventos adversos que limitan su uso, por lo tanto, solo debe darse en casos muy, muy específicos donde es muy importante inhibir estas relajaciones transitorias. Ha habido muchos otros fármacos que se han abandonado en el camino de los estudios debido a su poca utilidad o sus grandes eventos o importantes eventos adversos. Finalmente vamos a hablar del tratamiento invasivo de la herpes refractaria, ya sea por medio de terapias endoscópicas o quirúrgicas. Endoscópicas tenemos el procedimiento de estreta o de ablación del esfínter esofágico inferior y la funduplicatura sin incisión transoral. Y quirúrgicos, pues la funduplicatura por la laparoscopía, ya sea la de Nissen o la modificada, y bypass gástrico en casos de que exista o coexista con obesidad, y los pacientes que están bajo investigación con estas dos técnicas que les voy a mencionar, el LINX y el endoscopio. Este es el procedimiento de estreta, que ustedes conocen muy bien, la radiofrecuencia, que incluso hay colegas que lo realizan aquí en México, y esto es la funduplicatura endoscópica transoral sin incisión o TIF, que también pues está agarrando popularidad. Sin embargo, todavía los estudios son contradictorios y no está recomendada para que se utilice de manera cotidiana. Todavía debe de ser investigada y comparada con procedimientos simulados o ficticios. Esto me pareció muy interesante. Este es el aumento magnético del esfínter por vía laparoscópica con este anillo magnético que se conoce como LINX. Aquí se compara con una moneda de 25 centavos dólar
Y este interesante estudio de 152 pacientes con ERGE que tenían regurgitación predominante a pesar de una dosis una vez al día de un IVP, de la regurgitación de moderada a grave, fueron aleatorizados 2-1 a recibir o el IVP, pero 2 veces al día, doble dosis, o a este aumento magnético del intercordial laparoscópica. Y vean ustedes los resultados de esos autores. Hubo una resolución de la regurgitación del 89% en los pacientes con este LINX o con este aumento magnético, comparado con el 10% de los que se les dio doble dosis de un IVP. Y finalmente, este aditamento muy interesante, que es el Endostin, que es un equipo que proporciona neuroestimulación eléctrica del esfínter esofágico inferior. También se aplica por vía laparoscópica, se coloca a nivel del esfínter estos 2 electrodos que van a ser estimulados por este equipo que se deja a nivel subcutáneo en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, y que por computadora se puede programar en cuanto a intensidad y frecuencia de estas neuroestimulaciones. Aquí en México, en el Instituto Nacional de la Nutrición, están trabajando en él en un protocolo de investigación con resultados muy interesantes, pero pues todavía esto sigue bajo investigación. Lo que se pregunta mucha gente es pues el efecto del cuerpo extraño, tanto de estos electrodos a este nivel, como el aditamento de LINX, de aumento magnético del esfínter por vía laparoscópica. Sin embargo, pues ya hay estudios en la literatura con mucho entusiasmo acerca de estos nuevos procedimientos laparoscópicos o invasivos, ¿no? Voy a concluir diciendo que un porcentaje significativo de pacientes con enfermedad por reflujo no responderá a la terapia con un inhibidor de bomba de protones, hasta el 40%, como ya les mencioné. Las causas de esta ERGE refractaria son numerosas y diversas, incluyen pues, una mala adherencia, persistencia de la acidez, trastornos funcionales, que es lo principal, sobre todo pirosis funcional, reflujo no ácido, trastornos de la motilidad y raros casos de metabolizadores rápidos de estos IVPs. La evaluación debe comenzar con una valoración de los síntomas, como todo, y puede progresar hasta estudios de imagen, estudios endoscópicos y principalmente pH-metría con impedancia. Existe una variedad de intervenciones farmacológicas y de procedimientos que deben seleccionarse, como les comenté, en función del mecanismo subyacente del fracaso al IVP, como lo mencionan los expertos en este nuevo consenso publicado este año. El manejo de la ERGE que no responde a los IVPs debe personalizarse según la fisiología, los síntomas y la preferencia del paciente. Y los fármacos inhibidores del reflujo, como es el caso del baclofeno, se deben de reservar para casos con episodios de reflujo excesivo demostrado esto por pH. Las terapias invasivas, duplicatura o aumento magnético del esfínter se reservan para pacientes que tienen una exposición anormal del esófago al ácido, que tienen regurgitación predominante y con una pH-metría con asociación de síntomas positivos. Y finalmente, para concluir, la neuromodulación o la terapia cognitivo-conductual son las terapias de preferencia para la pirosis funcional o la hipersensibilidad por reflujo. Muchísimas gracias por su atención. Hola, mi nombre es el doctor Oscar Víctor Hernández Mondragón. Soy jefe del Servicio de Endoscopía del Centro Médico Nacional, siglo XXI en México, y les voy a hablar acerca del manejo actual de la acalasia, cirugía contra POE. No tenemos ningún conflicto de intereses, y bueno, aquí lo que les puedo mostrar son los diferentes acrónimos que corresponden a los procedimientos que se conocen en la actualidad como el tercer espacio, de tal manera que en la acalasia se le conoce como IPOEM, el estero, el POET para los tumores subepiteliales, GPOEM o POP para gastroparesia refractaria, Z-POEM para divertículo de Zenker y el POETRE para estenosis esofágicas. La acalasia, como sabemos, por definición tiene dos componentes. El primero, que es la peristalsis esofágica. El segundo es una alteración
a nivel de la relajación del esfínter esofágico inferior. La incidencia es baja, de 0.5 a 1 por cada 100,000 personas, con una prevalencia un poquito más alta. La edad de presentación es variable, pero en general está entre los 20 y 40 años de edad, siendo un poquito más frecuente en hombres que en mujeres, y nuestra valoración debe de incluir el puntaje clínico de Eckardt, cuyo puntaje máximo son 12 puntos, y la respuesta a tratamiento o éxito es menos de 3 puntos. Normalmente hacemos el diagnóstico combinando la parte clínica con la parte radiológica y el estándar de oro, que es la manometría de alta resolución, que nos divide a los pacientes en 3 subtipos. Aquí vemos el tipo 1, que es la acalasia clásica, el tipo 2, donde los pacientes se acompañan de una presurización panesofágica, y el tipo 3, que tienen espasmos muy poderosos en el cuerpo esofágico y que tienen clínicamente dolor torácico importante, que es la acalasia tipo 3. En cuanto al tratamiento, tenemos terapias de primera y de segunda línea, y tienen que ver con el subtipo de acalasia y con la valoración con algunos factores concomitantes, como si el paciente tiene o no neonatal, el riesgo quirúrgico que conlleva y algunas otras comorbilidades. Dentro de las terapias de primera línea podemos observar que el POEM, la miotomía laparoscópica de Heller y la dilatación neumática son las 3 terapias de primera línea. De segunda línea tenemos los fármacos y la aplicación de Botox. En cuanto al POEM, pues es un tratamiento que se inventó en el año 2010 por un médico japonés, un cirujano, el doctor Inoue, y actualmente pues es considerado como un procedimiento de primera línea en el tratamiento de la enfermedad de la acalasia. Tenemos ya resultados que nos hablan acerca de cómo le va a los pacientes a corto, mediano e inclusive a largo plazo, y por la Asociación Norteamericana de Endoscopia Gastrointestinal es un tratamiento de primera línea en la acalasia y en pacientes que también tienen una falla de tratamientos previos, ya sea cirugía o inclusive otro POEM previo, y pareciera ser la mejor opción ya confirmada en pacientes que tienen acalasia tipo 3. Una potencial contraindicación sería pacientes con antecedentes de radioterapia o de resección endoscópica previa en el área de trabajo, y la técnica, como la podemos ver en el video, pues incluye la tunelización, la miotomía y, como en este video vemos, el cierre por medio de un clivovesco. En cuanto a los eventos secundarios, tenemos que el más frecuente es el enfisema subcutáneo, recordando que este procedimiento se tiene que realizar con aplicación de CO2 en todos los escenarios, el cual se reabsorbe mucho más rápido que el oxígeno, y por lo tanto es importante utilizarlo sobre todo al trabajar a nivel de lo que es el mediastino. La mucosotomía también, la tipo 1 es la más frecuente, la perforación, y algunos pacientes llegan a presentar sangrado importante. Sin embargo, como podemos observar, en todos los escenarios tenemos diferentes maniobras que nos permiten resolver estos eventos adversos sin ningún problema. Y probablemente un evento adverso a mediano plazo que es importante mencionar es el famoso tema del reflujo, donde vamos a ver más adelante algunos interesantes trabajos. Sin embargo, por pachimetría casi el 50% de la gente llega a tener reflujo, clínicamente entre 8 y 14%, y endoscópicamente hasta un 20% de los pacientes. Sin embargo, pues existen muchas preguntas en cuanto a si es mejor un abordaje con respecto a otro, una miotomía total versus no, y algunos factores también de riesgo para una mejora a mediano y a largo plazo en este grupo de pacientes. Por su parte, la miotomía de Heller pues tiene antecedentes muy importantes en cuanto al tiempo, inventada desde el año de 1913, también por la Asociación Norteamericana de Endoscopía, es considerada como un tratamiento de primera línea en acalasia. Tenemos la técnica abierta, la laparoscópica, y generalmente después de un inicio de un abordaje torácico, posteriormente se prefiere un abordaje transabdominal y va acompañada de una fundoplicatura, ya sea la tipo DOR o la tipo Nissen, en la cual, bueno, como vieron que tenía mucha disfagia, posteriormente nada más se quedaron con la fundoplicatura DOR de 180 grados o la de tipo Tupet, que son las que actualmente se realizan. Y estos, bueno, son los diferentes pasos para poder hacer la miotomía de Heller. En cuanto a los eventos adversos, probablemente tenemos algunos importantes, y tal vez el más importante de ellos es la presencia de una miotomía incompleta hasta en el 33% de los casos, problemas a nivel de la fundoplicatura, ya sea que haya una disrupción o que quede apretada, y el blown out myotomy segment, que es
uno de los, la formación de un pseudodivertículo justamente por encima de la zona de la miotomía, hasta en un cuarto de los casos, lo cual es un evento adverso importante porque los pacientes pueden llegar a presentar disfagia secundaria a este pseudodivertículo. El reflujo en estos casos se presenta con lógica, con mucho menor frecuencia que en el POEM, 11% por pachimetría, sintomático prácticamente en 18% y endoscópicamente solamente en el 10%. En este, digamos, artículo se comparan los costos y el pronóstico, cómo le va a los pacientes cuando se compara el POEM contra la miotomía laparoscópica de Heller. Este fue un estudio comparativo donde hubo 126 pacientes con POEM contra 33 pacientes con miotomía laparoscópica de Heller, no habiendo diferencias en cuanto a los subtipos y características generales en cuanto a la entrada. Sin embargo, cuando se valoraron la cantidad de dinero que se gastaban en miles de dólares, pues hubo una diferencia importante a favor del POEM en cuanto a que es más económico, $30,000 contra $35,000 de la miotomía de Heller, y esto en los subtipos en cuanto a los servicios al cuarto, el tipo de anestesia, hubo diferencias muy importantes en cuanto a los fármacos también. Entonces, bueno, en general se comenta que pues hubo un menor gasto en cuanto a quirófano, anestesia, laboratorio, servicios respiratorios, y los pacientes regresaron a sus actividades después del POEM mucho más rápido comparado con la cirugía. 1 a 3 días contra 6 días, que fue lo de la cirugía. En este trabajo, por el doctor Gazalej, se compara el POEM contra la miotomía laparoscópica de Heller en cuanto a una revisión sistemática y un metaanálisis que se hizo en una revisión de PubMed y Medline con toda la literatura disponible hasta octubre del año 2020. Su objetivo fue comparar el éxito clínico, la sintomatología, los eventos adversos, tiempo operatorio, la estancia intrahospitalaria, y se incluyeron 19 estudios, 1,799 pacientes, y prácticamente lo que se puede ver aquí en el diamante es que el tiempo operatorio favorece básicamente al POEM, siendo más rápido. También los días de estancia intrahospitalaria podemos observar que el POEM tarda uno menos en dar de alta a los pacientes. Sin embargo, la tasa de reflujo, como era de esperarse, favorece la miotomía de Heller, y prácticamente en los eventos adversos no existen diferencias mayores. De tal manera que, bueno, el POEM sí es superior a la miotomía de Heller en cuanto al éxito clínico, inclusive con un intervalo de confianza básicamente confiable. El tiempo quirúrgico, como ya mencionamos, es más rápido. El POEM y la estancia intrahospitalaria es menor. Entonces, el POEM logra un mayor éxito clínico, menor tiempo quirúrgico y menor estancia intrahospitalaria, pero sin diferencia en eventos adversos, como ya se mencionó. Y este es un estudio muy interesante por parte del doctor Stavros, el cual nos habla acerca de una comparación que se hace en un grupo de pacientes a 11 años, es decir, 704 pacientes incluidos en 11 años, de los cuales él extrajo 21 pacientes pareados y revisó a corto y a largo plazo el tema del reflujo. Su grupo realizó la pachimetría post-POEM y a los 2 años, ambas sin el efecto del inhibidor de bomba de protones, y los objetivos secundarios fue ver la cantidad de esofagitis, los síntomas y el éxito clínico. Entonces aquí podemos ver las características generales de los pacientes, donde la acalasia tipo 2 pues fue también la más frecuente en un 67%, y lo más relevante es que el estudio pachimétrico sí resulta ser muy diferente, con una ganancia de prácticamente más de 20%, es decir, cuando hacemos la valoración por reflujo posteriormente al procedimiento, vemos que en este caso 66% fue positivo, también la endoscopía fue positiva, casi en el 47% con esofagitis grado A o B, y los síntomas también fueron más frecuentes a corto plazo de la evaluación. Sin embargo, este mismo grupo de pacientes sin IBP a largo plazo disminuyó la parte de la positividad, la pachimetría, 20%, teniendo solamente un 42% positivo 2 años después de la valoración inicial, siendo menor el número de eventos de esofagitis grado A o B, y también la
sintomatología, de tal manera que podemos observar que existía una disminución en el tiempo de reflujo, y la teoría para esto es que existe una cicatrización secundaria a nivel de la unión esófago-gástrica, secundario al propio efecto del POEM a través del tiempo. Esto significa que probablemente la valoración inicial en pacientes post-POEM debería de hacerse por lo menos entre 6 y 12 meses después del POEM inicial. Y bueno, ¿qué tal le va a Latinoamérica? En este trabajo que pudimos participar, aquí podemos observar que se incluyeron 133 pacientes, donde se dividieron en aquellos con POEM, aquellos con miotomía laparoscópica de Heller, como podemos ver, un grupo importante con la enfermedad de Chagas. Y aquí lo más importante es que se vio que específicamente en el grupo de Chagas les va mucho mejor a aquellos pacientes que están sometidos a POEM comparado con los pacientes sometidos a Heller. En ambos hubo una mejoría importante en cuanto al ECAT, en cuanto al IRP, en cuanto a su disminución, pero fue esto mayor evidentemente en los pacientes con este POEM. De tal manera que, como podemos ver aquí, inclusive el éxito inicial, la necesidad de terapia fue diferente entre los dos grupos, y también los días de estancia intrahospitalaria, de tal manera que se concluye el POEM, se asocia a un éxito mayor en nuestro medio, en la parte de Latinoamérica, y específicamente más en aquellos que tienen enfermedad de Chagas. Y bueno, en este trabajo finalmente, pues se valora el éxito, la seguridad y la eficacia del tratamiento de la acalasia en un grupo de pacientes. Aquí se valoran diferentes tipos de tratamiento, desde la dilatación neumática con balón, la aplicación de botox guiada por ultrasonido endoscópico, de forma endoscópica, solamente un paciente que se hizo miotomía de Heller y 3 POEM. Y bueno, se valora también el ECART y todos los criterios que ya sabemos para valorar este grupo de pacientes, con un seguimiento a 6 meses. Y podemos observar que de los 14 pacientes, en general se trata de todas las técnicas empleadas fueron bastante seguras, todos los tipos de tratamiento, sabiendo que esta es una corte de pacientes muy interesante porque ofrecen a nosotros un mayor riesgo, sobre todo intentar hacer un POEM o una miotomía de Heller de entrada nos exige una mayor probabilidad de complicaciones, específicamente sangrados. Sin embargo, vemos que no existen diferencias en cuanto a los eventos adversos, inclusive el puesto dentro de todos los procedimientos que tienen menores complicaciones, de tal manera que, bueno, se concluye que diferentes tratamientos de la dilatación hasta el POEM son seguros y efectivos en este grupo poblacional. Como lo podemos ver aquí. Bueno, en cuanto a las conclusiones del tema de hoy, primero tenemos que en la actualidad la miotomía laparoscópica de Heller, el POEM y la dilatación hidroneumática son los tratamientos de primera línea para el manejo de la acalasia. El POEM parece ser el mejor tratamiento de elección para los pacientes que tienen acalasia subtipo 3, pero la evidencia presentada apunta a una ganancia en terrenos a favor del POEM, el cual ha demostrado ser igual o más eficaz que la miotomía laparoscópica de Heller, es menos costosa en todos los parámetros ya evaluados previamente, y los días de estancia intrahospitalaria son menores. Los eventos adversos son similares a la miotomía de Heller, pero no existe mortalidad y existe una mayor frecuencia de reflujo, como ya vimos. Esto es algo esperado, pero también, como ya se mencionó, no solamente es controlable con dosis bajas de IVP en todos los escenarios, sino que también el propio efecto del POEM a nivel de unión esófago-gástrica y con esta formación de una cicatriz en esta zona parece ser la que disminuye la frecuencia de reflujo a corto y a mediano plazo en estos pacientes, a diferencia del Heller, que parece suceder todo lo contrario. Finalmente, pues nuevos métodos endoscópicos antirreflujo ya se están desarrollando con muy buenos resultados, y por lo cual pensamos que el POEM se va a consolidar en un tiempo como el tratamiento de primera línea para el tratamiento de enfermos con acalasia y otros trastornos motores del esófago distintos a ella. Muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes. Esta ponencia que voy a llevar a cabo se llama Avances en los trastornos de la motilidad de alta resolución. Los objetivos de mi presentación son básicamente 3. Hablar del origen de la motilidad de alta resolución, discutir las métricas fundamentales de la clasificación de Chicago y terminar
con la clasificación misma de Chicago en su última versión actual, que es la clasificación 4. Iniciemos con el origen de la motilidad de alta resolución. Aquí vemos una gráfica del esófago y aquí la presión de línea tradicional con la que medíamos la motilidad esofágica. Observamos la faringe en su contracción, el esfínter esofágico superior, la peristalsis esofágica, la unión esófago-gástrica donde está el esfínter esofágico inferior relajándose y la presión basal. Comparemos este trazo con el trazo actual de la topografía en color, que a partir de los últimos 15 años aproximadamente hemos empezado a trabajar con él. Observemos aquí el esfínter esofágico superior, la peristalsis esofágica, la unión esófago-gástrica en esta banda verde. Los colores representan diversas cifras de presión en milímetros de mercurio, mismo que mostraré enseguida. El propósito de la clasificación actual de Chicago ha sido estandarizar la interpretación de los estudios de motilidad, de modo tal que los clínicos como los investigadores podamos hablar el mismo lenguaje. Ha habido 4 versiones de la clasificación de Chicago. La primera apareció publicada en el año 2009, la siguiente en el 2012, la tercera en el 2015 y la actual este año, enero del año vigente. Se llama clasificación de Chicago porque la mayor parte de los trabajos se han llevado a cabo en esa universidad en los Estados Unidos. El segundo propósito es discutir las métricas fundamentales de esta clasificación. Para hacerlo, requiero de este trazo de motilidad normal que van a ver frecuentemente en mi presentación. Observemos que aquí, en esta región, en esta área, esta región de la presión del esófago está representada por lo que en inglés se llama presión de relajación integrada, o IRP o IRP, porque comprende no tan solo el esfínter esofágico inferior, sino además el ligamento freno esofágico del diafragma. Por otra parte, la peristalsis se describe como el concepto de contracción distal integral, o DCI en inglés, DCI. Y esta comprende el inicio de la peristalsis en el cuerpo distal de músculo liso a su terminación. Pero dado que integra no tan solo la amplitud de contracción, sino la velocidad y la distancia de contracción, se le ha llamado contracción integral. El tercer y último parámetro es la DL o latencia distal. Este es el parámetro que va desde el inicio de la contracción del esfínter esofágico superior, aquí, una línea vertical que es intersectada por una perpendicular al cruce de donde termina la contracción del músculo liso en el esófago. Y a esto se le denomina como latencia distal porque es un tiempo de inhibición, de latencia, que pasa desde el inicio de la contracción hasta que termina la contracción esofágica. Estos 3 parámetros van a ser fundamentales para entender la clasificación a la que me voy a referir a continuación. Hablemos pues ahora de la clasificación actual de Chicago en su versión última, versión 4. Para hacerlo me voy a basar en el sistema de Medtronic, que es el que más usan ustedes y nosotros en Norteamérica, y con unidades en milímetros de mercurio por segundo por centímetro. Creo que podemos clasificar a los trastornos en 2 grupos: trastornos de la unión esófago-gástrica o del tracto de salida, es decir, donde el IRP está anormal. Por otra parte, trastornos de la peristalsis, donde la contracción distal está anormal,
pero el IRP permanece normal. A estos podemos dividirlos en dos grupos: acalasia 1, 2 y 3, y obstrucción del tracto de salida con peristalsis normal, pero incremento en la presión intravolo en la posición supina. Por otra parte, los trastornos de la peristalsis o del DCI podemos agruparlos en tres categorías. Uno es aquellos de baja amplitud de contracción que van de un DCI de 100 a menos de 450 milímetros. Otros de alta amplitud que van de más de 8,000 milímetros de mercurio. Y por último, los trastornos en que la coordinación está perdida o incoordinada. Estos, a su vez, podemos agruparlos en dos categorías. Uno, contracción ausente en el 100% de las degluciones, pero el IRP está normal. El segundo grupo, denominado motilidad inefectiva, comprende tres: peristalsis faída, peristalsis inefectiva y fracturas de más de 5 centímetros en la onda peristáltica. Por otra parte, los trastornos de la contracción de alta amplitud. Tenemos aquí el esófago hipercontráctil, en el que más de 20% de las degluciones están elevadas por 8,000 milímetros de mercurio. Y por último, la peristalsis incoordinada está representada por el espasmo distal del esófago, en el que 20% de las degluciones son simultáneas, es decir, tiene una latencia distal de menos de 4.5 segundos. Yo creo que si podemos retener los electrocardiogramas y sus hallazgos, esto no tiene mucha dificultad. Déjenme les muestro varios ejemplos de todo esto. Empecemos con acalasia. Acalasia, vemos aquí sus tres variedades y por comparación el sujeto normal. Veamos cómo en el sujeto normal el IRP, o sea, la presión aquí de la unión esófago-gástrica es menos de 15. Sin embargo, en acalasia está elevada en los tres tipos, esta banda verde que vemos aquí. Y lo que distingue a una de la otra es que, por ejemplo, en acalasia 1 hay contracciones ausentes en el cuerpo del esófago, 100% de las degluciones. Tipo 2, hay esta banda de presión que se denomina presurización esofágica, por lo menos en 20% de las degluciones. Y el tipo 3 se caracteriza por estas presiones de alta amplitud, en el color rojo, señalando mucha amplitud, en el que son contracciones prematuras espásticas, por lo menos en un 20% de los casos. La importancia de esto es práctica y lo voy a mostrar en la siguiente transparencia. De nuevo, el paciente, el sujeto normal, comparemos con los tipos de acalasia. Pero en el acalasia tipo 1 y tipo 2, el tratamiento puede ser hecho con laparoscopía, una laparoscopía de Heller, con POEM o con dilatación neumática sin problema. Pero el tipo 3 frecuentemente requiere para su mayor éxito una miotomía hecha a través del POEM en forma mensurada, es decir, mensurada al área de espasmo. Hablemos ahora de estos trastornos de la obstrucción del tracto de salida. Aquí de nuevo, para contraste, el sujeto normal. Y observemos las tres variedades que puede ocurrir de acuerdo a Chicago 4 en obstrucción del tracto de salida. Notemos cómo el IRP está elevado en los tres. En este caso, tiene hallazgos hipercontráctil. Veamos cómo está en rojo la presión, sugiriendo alta presión. Aquí está normal la peristalsis, pero está elevado el IRP. Y finalmente aquí está la peristalsis normal y el IRP elevado, pero cuando ponemos al enfermo en posición sentada, cambia la presión y se modifica a un estado normal. De ahí pues la importancia de considerar esto un artefacto y sentar a los enfermos durante el estudio de motilidad esofágica. Hablemos ahora de estos trastornos, los de baja amplitud.
Aquí tenemos en una sola gráfica el ejemplo básicamente de todos. De nuevo, el paciente normal o el individuo normal. Aquí tenemos a alguien que tiene peristalsis ausente en el cuerpo del esófago, pero esto no es acalasia, porque el IRP está normal. Aquí tenemos uno que tiene motilidad inefectiva. Veamos en verde bajas presiones, con una presión de 178 milímetros de mercurio, normales de más de 450. Y por último, aquí tenemos una fractura de 6 centímetros, 6.1 centímetros en este paciente. Fractura de la peristalsis. Entonces, estas son las diferentes variedades de baja amplitud de contracción. Pasemos ahora a este trastorno, el de alta amplitud en más de 8.000 milímetros de mercurio. Aquí tenemos de nuevo la peristalsis normal y aquí observamos las 3 posibles variedades del esófago hipercontráctil. Primero, puede presentarse con un solo pico nada más, como es aquí, pero veamos la amplitud es 18.000 milímetros de mercurio, cuando normalmente la amplitud es entre 450 y 7.999. Este individuo tiene múltiples picos con amplitud de 10.000 milímetros de mercurio o más. Esto es lo que antiguamente se llamaba jackhammer, ahora solamente se llama esófago hipercontráctil, con múltiples picos. Y por último, es este el que está confinado al esfínter esofágico inferior, de nuevo con alta amplitud. 3 variedades, aunque clínicamente y para tratamiento no se modifica ninguno de esos abordamientos. Terminemos ahora con la coordinación perdida o contracción distal anormal. Aquí está de nuevo el ejemplo del sujeto normal. Veamos la latencia distal, que es de 4.5, más de 4.5 segundos, pero en este caso notamos la onda vertical. Observemos cómo la latencia está reducida a menos de 4.5 y de hecho es de 2.5. Esto, cuando ocurre en 20% o más de las degluciones, es el espasmo distal del esófago. En resumen, pues, en 14 minutos les he descrito esta clasificación 4 de Chicago. Les he dicho que podemos subdividirlos en trastornos de la unión esófago-gástrica o del cuerpo del esófago. Los de la unión esófago-gástrica son la acalasia y en sus 3 variedades, como la obstrucción del tracto de salida con peristalsis normal. Por otra parte, los del cuerpo del esófago podemos agruparlos en presiones de baja amplitud, de alta amplitud o de amplitud incoordinada. Estos son contracción ausente y estos 3 tipos de motilidad inefectiva. Este es el esófago hipercontráctil y la motilidad incoordinada es el espasmo distal del esófago. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias a todos los ponentes por sus presentaciones y gracias a los 263 asistentes que tenemos hasta el día de hoy en este primer módulo. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Quiero empezar en primer lugar con el doctor Francisco Huerta. Hay varias preguntas para él. La primera sería, tú hablaste de los diagnósticos endoscópicos que son concluyentes y no concluyentes. Bueno, ¿qué causa controversias la esofagitis grado B? Se sabe que no todas las esofagitis grado B son iguales. ¿Cuál es tu opinión acerca de se debe considerar que algún subtipo de grado B se debe de considerar ya diagnóstico de reflujo? Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la pregunta, Octavio. En realidad, esta es la zona gris del diagnóstico endoscópico de la enfermedad por reflujo. Ya el consenso de Lyon recomienda de una manera categórica que la esofagitis grado A prácticamente no debe considerarse como diagnóstico de reflujo, ya que hasta en un 7% de gente sin reflujo se pueden encontrar este tipo de hallazgos. C y D no tiene discusión, ni el Barrett, porque obviamente eso es reflujo gastroesofágico. Sin embargo, el B, como lo comenté en la plática, primero está la situación de medir
las lengüetas de las erosiones, en donde si son mayores a 5 milímetros, o sea, realmente esto, creo yo, en la mayor parte de los casos los endoscopistas lo hacen de una manera subjetiva, porque además medir de 5 a 6 milímetros o 7 milímetros con el endoscopio es muy complicado. Las marcas del endoscopio vienen cada 5 centímetros, por ejemplo, entonces ya empezar a medir milímetros es complicado. Más bien, el mensaje es, si se tiene duda con una esofagitis, con unas erosiones largas que pudieran ser grado B, y se está planeando en este paciente tener un tratamiento a largo plazo, sea con IVPs o con cirugía, sí se debe de realizar una pH-metría complementaria para poder confirmar la presencia de una exposición esofágica al ácido anormal. Yo creo que ese es el parámetro, aunque esto no descarta que pueda iniciarse el tratamiento con inhibidores de bomba de protones en estos pacientes y ver la respuesta. Siguiendo en ese mismo tenor, para terminar con ese tema, respecto a la exposición esofágica al ácido, dos preguntas cortas. Una es, ¿tiempo de suspensión es el mismo para todos los inhibidores de bomba de protones o hay que suspender unos más tiempo que otros? Y la otra es, ¿cuál es el umbral de exposición esofágica al ácido en pacientes, lo que se considera normal en pacientes que que se les hace una operación con impedancia con tratamiento? Voy a empezar por la segunda pregunta. Efectivamente, ahora en el 2021, en la Semana de Enfermedades Digestivas, se presentó un trabajo a este respecto. Prácticamente los que participaron en este trabajo fueron muchos de los que participaron en el Consenso de Lyon. Y ellos lo que establecen es que en aquellos pacientes que tienen tratamiento con inhibidor de bomba de protones y se les hace una pH-metría con impedancia, se debe considerar que el tiempo de exposición al ácido igual o mayor al 0.5% y la presencia de 40 o más eventos por reflujo, puede darnos el pronóstico o el diagnóstico en pacientes que no son respondedores al inhibidor de bomba de protones, pero que todavía es un dato insuficiente para poder establecer la no respuesta al tratamiento. Entonces, son los valores más o igual a 0.5% del tiempo de exposición esofágica al ácido y 40 eventos o más por reflujo en esas 24 horas. Y con respecto a la primera parte o la primera pregunta, sí hay diferencia entre los tiempos de vida media plasmática de los inhibidores de bomba de protones. Lo que prácticamente se recomienda para no caer en estas contradicciones es decirle a los pacientes que al menos 7 días deben de suspender previo al estudio el inhibidor de bomba de protones para que pueda haber un verdadero lavado del medicamento en el plasma. Ok. 2 preguntas para el doctor José Alberto González. Una es si existe un límite en el número de cada tratamiento endoscópico o si se debe considerar falla después de un determinado número. Y la otra pregunta que hacen es acerca de la recurrencia no solo de Barrett submucoso, sino el riesgo de displasia submucosa, si hay alguna diferencia por el método de erradicación. Si pueden encender su micrófono, doctor. Gracias. En relación al número de sesiones, pues no hay un consenso en general. Se dice que con 3 sesiones generalmente debes de tener una buena respuesta. Pero aquí hay que considerar una cosa, el paciente debe estar en seguimiento porque no se sabe exactamente el origen del Barrett y muchos pacientes pueden volverlo a tener. Después de 3 sesiones de falla, hay gente que se está proponiendo que hagas tu crioterapia si falla. Y hay un nuevo método de crioterapia con un balón más dirigido en esas áreas, etcétera, y que puede funcionar. Entonces, podríamos decir que el número así general son 3 sesiones, que es lo que se considera. Habría otra pregunta acerca de lo que dices, bueno, el Barrett sepultado, el Barrett submucoso, etcétera, y la displasia. Esto, bueno, hay algunos artículos retrospectivos acerca de eso y eso se cuestionó mucho de que qué riesgo tenías si tú lo quemabas, etcétera, pero realmente no hay mucha evidencia como para decir qué hacer. Lo que se conoce o lo que se sabe es que tienes que tomar las biopsias y seguir vigilando a estos pacientes acerca de eso. Y hay datos endoscópicos que te pueden decir que puede haber Barrett submucoso, que puede estar ahí y eso estaba. Veía otras 2 preguntas que decía alguien acerca de que si los operas después de tratamiento con radiofrecuencia a los pacientes, en realidad no hay un consenso, no es una recomendación que se deba de hacer porque se sabe que eso no va a quitarles la situación de que puedan tener otra vez Barrett. Y otra pregunta que estaba acerca de hipertensión portal, varices, pues son casos aislados y hay algunos reportes ahí acerca de eso que se puede hacer, inclusive resecciones
endoscópicas acerca de eso. Muchas gracias. Al doctor José Luis Tamayo, un par de preguntas. Una es, de todos estos mecanismos que hablaste de enfermedad por reflujo refractario, incluyendo sobreposición con otros trastornos funcionales, ¿cuál es el más común de todos ellos? O sea, si es persistencia de reflujo ácido, si es reflujo mixto, si es una sobreposición con pirosis funcional, falta de respuesta a tratamiento, etcétera. Y la segunda pregunta es, ¿quién es el mejor candidato a Endostim? Si puedes encender tu micrófono, José Luis. Perdón, gracias, Octavio. Buenos días a todos. Buenos días. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, de acuerdo a los estudios de pacientes ya catalogados con reflujo refractario, como mencioné, la mayoría de estos pacientes es un trastorno esofágico funcional, sobre todo pirosis funcional es la causa más frecuente de reflujo refractario, seguido de hipersensibilidad al reflujo. Y la otra pregunta era sobre qué, perdón. Sobre el Endostim, ¿cuál es el mejor candidato? El Endostim todavía está en fase de investigación. En el instituto sé que está Gonzalo Torres Villalobos y Miguel participando en un protocolo. Sin embargo, obviamente debe de existir un diagnóstico muy bien establecido de alteraciones a nivel del esfínter esofágico inferior como causa de este reflujo refractario para utilizar una de estas técnicas invasivas, ¿no? Yo creo que los mejores candidatos son pacientes definitivamente que tienen reflujo refractario bien documentado y que por técnicas o por estudios está demostrado que hay una alteración fisiológica a nivel del esfínter esofágico inferior. Muchas gracias, Luis. Para el doctor Víctor Hernández, igual un par de preguntas. Una es si el subtipo de acalasia medida por manometría de alta resolución puede predecir respuesta mejor por POEM que por miotomía de Heller. Y la otra es el papel del POEM o POEM extendido en trastornos motores diferentes a acalasia, tanto en resolución sintomática de dolor y de disfagia. Bueno, muchas gracias, Octavio. Con respecto a la primera pregunta, definitivamente sí los subtipos pueden llegar a predecir la respuesta. Se sabe que en general la acalasia tipo 2 es la más común y probablemente la mejor responde al tratamiento ya en la variedad de POEM o como lo dijo el doctor H.M. en la miotomía laparoscópica. En la tipo 1 también la respuesta es menor con respecto a la tipo 2. En el tipo 2 generalmente responden más del 90% con cualquiera de los dos tratamientos. En la tipo 1 la respuesta varía entre un 80 y 90%. Y la tipo 3, como ya se mencionó, probablemente los mejores pacientes se ven más favorecidos hacia el POEM, ya que la cirugía permite hacer una miotomía extendida. Y por lo tanto, los síntomas de dolor torácico se pueden aliviar mucho mejor en este escenario. La otra pregunta con respecto al la segunda pregunta era la longitud del POEM en trastornos motores. Guías por la manometría. Claro, generalmente sí. O sea, en el caso de la acalasia, pues en el tipo 1, normalmente la miotomía puede ser muy corta. Básicamente es la unión esofagogástrica, es decir, el esfínter, y la prolongación de 2 centímetros hacia abajo. En el tipo 2 es la miotomía clásica, es decir, entre 8 y 10 centímetros de esófago proximal, esfínter y 2 centímetros por debajo de esta región. Y en el tipo 3 es el esófago proximal, prácticamente entre 15 y 20 centímetros de esófago, y el resto, pues, unión esofagogástrica y a nivel gástrico también. Muchas gracias. Y para el doctor Samuel Chen, tengo un par de preguntas. Una es, ¿cuáles son los cambios principales que hay de Chicago 3 a Chicago 4? Y la otra es, de las dos pruebas de estimulación que se hacen al final, la secuencia de diluciones múltiples y la prueba de diluciones rápidas, ¿hay alguna de las dos que ayude más a discernir trastornos espásticos que no se hayan visto en los tragos normales? Y alguno que prediga disfagia por pobre reserva peristáltica. ¿Cuál de las dos secuencias es mejor? Si puede encender su micrófono. Gracias. Octavio.
felicitar a los ponentes previos por sus excelentes presentaciones. Segundo, Octavio, una sincera disculpa a la audiencia porque mis transparencias no se proyectaron. Esto apela a la inteligencia aguda de toda la audiencia en tratar de seguirme en lo que estaba yo diciendo. Creo que solamente ustedes que tienen el talento pueden haber seguido una presentación en la que no hubo ninguna transparencia. La causa de esto fue un error mío. La producción me pidió las presentaciones mías y yo asumí incorrectamente que querían editarlas y no las compartí. Entonces les pido a todos una muy sincera disculpa que no vieron las transparencias. En cuanto a las preguntas, las diferencias entre Chicago 3 y Chicago 4 son varias, pero voy a enfatizar lo que señalé en esta presentación brevemente. Esencialmente, en acalasia no hay ninguna diferencia, son los tres tipos. Segundo, el trastorno de obstrucción del tracto de salida, han enfatizado que en un 20% debe haber incremento en la presión intragolo. Tercero, en los trastornos de la motilidad, en los espásticos, como es el esófago hipercontráctil, han sugerido que no usemos el término de jackhammer, sino que usemos el concepto de esófago hipercontráctil, fundamentalmente. El criterio diagnóstico es el mismo, es decir, 20% de emociones o más, con contracción de más de 8.000 milímetros de mercurio. El espasmo distal del esófago no ha cambiado el criterio. Y por último, los criterios que se han modificado es integrar los trastornos inefectivos en dos categorías, una persistencia ausente y la segunda categoría, trastornos en los que hay 50 o más de las lesiones inefectivas y fractura de la peristasis en la que hay más de 5 centímetros de fractura. Básicamente esos son los cambios. El último cambio importante son en relación a su pregunta de cuál es la utilización de polis provocadoras y acción de evoluciones múltiples o de evoluciones rápidas. Creo que a la fecha no podemos decir con claridad cuál es mejor una que la otra, pero yo diría que tienen su papel cada uno. En esencia, nos permiten establecer dos cosas. Uno, la presencia o ausencia de reserva peristática. De modo tal que podamos hipotéticamente predecir quién va a mejorar durante la funduplicatura o quién va a desarrollar disfagia. Y la segunda, el discernir con mayor claridad el trastorno de obstrucción del tracto de salida. En esos casos nos permite mayor efectividad para el diagnóstico diferencial. Esos serían los puntos fundamentales. Muchas gracias por su atención y sobre todo por tomar una presentación sin transparencia. No, al contrario, doctor Axel, muchas gracias por su presentación. Pues estamos prácticamente sobre el tiempo. Les doy nuevamente las gracias a todos los ponentes de este primer módulo, gracias a todos los asistentes en el día de hoy en la mañana y doy pie a la siguiente presentación por parte del doctor Luis Gursa. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.